La jueza civil Lisa Walsh en Miami sentenció a Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereira por su participación en un esquema de contratación ilegal en el gobierno mexicano durante las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. En una audiencia pública, la jueza dictó que García Luna deberá pagar 748.829.626 dólares y su esposa Cristina Pereira debe pagar 1.740 millones de dólares por haber participado ambos en recibir ganancias de los contratos de seguridad que se firmaron con el gobierno, supuestamente para combatir el narcotráfico y mejorar la seguridad en México. En 2021, el gobierno mexicano demandó a García Luna, su esposa y más de 50 personas y empresas en Miami por haber comprado ahí propiedades y hecho inversiones con millones de dólares que se pagaron en México con dinero del gobierno federal. García Luna no respondió a la demanda, pero sí lo hizo su esposa, aunque no cumplió las órdenes de la corte y fue declarada en rebeldía el 21 de febrero de 2024. El juicio estaba programado para comenzar en abril, pero no sucedió, ya que las partes anunciaron que habían llegado a un acuerdo preliminar. Las partes eran otras empresas, algunos exfuncionarios de gobierno y las empresas Samuel y Alexis Weinberg, quienes fueron socios de García Luna en estos negocios, estos empresarios. El 19 de mayo pasado, los abogados que representan al gobierno mexicano presentaron declaraciones para apoyar su solicitud de sentencia final que habían presentado ya en abril. Este jueves, la jueza dio la razón al gobierno mexicano y dictó sentencia contra el exfuncionario y su esposa. En la condena, la jueza aplicó la ley RICO, que regula actividades de crimen organizado y lavado de dinero en Estados Unidos. La jueza confirmó que Pereira participó en la malversación de 580 millones de dólares y García Luna lo hizo al desviar 249 millones. Aplicando la ley RICO a solicitud del gobierno mexicano, dictó una sentencia final en contra de García Luna y Pereira por 3 veces el monto que habían demostrado los abogados del gobierno mexicano. Aunque este es un caso civil, al confirmarse esta sentencia, podrían seguir acusaciones criminales contra García Luna y su esposa, tanto en México, donde ocurrió la malversación de fondos, como en Estados Unidos, donde se invirtió el dinero, es decir, donde se lavó este dinero. Se trata del caso que México interpuso en 2021, una demanda ante la Corte Civil en Miami por un esquema ilegal en el que se hicieron contratos con el gobierno mexicano y buena parte de ese dinero terminó lavándose en Miami. Durante este proceso civil que inició en septiembre de 2021, ni García Luna ni su esposa Linda Pereira se defendieron. El 22 de abril, la Unidad de Inteligencia Financiera pidió a la jueza Linda Walsh, al dictar sentencia condenatoria por default contra ambos demandados, y ahora la semana pasada se agregaron documentos con argumentos legales para justificar una condena por default y se pidió que se fijen los siguientes pagos. Contra Pereira, quien reside en Alexandria, Virginia, 580 millones de dólares más 1.780 millones de dólares por daños y perjuicios. Contra García Luna, preso en una cárcel de Lee Country, Virginia, 249 millones de dólares más 748 millones de dólares por daños y perjuicios. Estos montos derivan de la totalidad de los 30 contratos por 580 millones de dólares que empresas relacionadas con García Luna recibieron luego de su salida del gobierno a finales de 2012 y que según el actual régimen fueron ilegales y obtenidos con sobornos. Pues bueno, ahí está una vez más evidenciado y queda muy claro lo que es este personaje, Genaro García Luna, un delincuente en toda la extensión de la palabra. Y estimado Sergio, hoy en la conferencia de prensa matutina, pues se destacó esta situación de que mientras en Estados Unidos se encuentra culpable a Genaro García Luna, ya no solamente de narcotráfico, sino también ahora de haber malversado fondos del erario mexicano, mientras se le encuentra culpable allá y se le sentencia a pagar esta cantidad que hemos comentado, cercana a los 2.500 millones de dólares, pues en México, habría que recordarlo, un tribunal le había devuelto recursos a su esposa, le había
descongelado las propias cuentas, un escándalo en su momento. El día que era sentenciado por narcotráfico, Genaro García Luna, allá en Estados Unidos, aquí en México, un tribunal le descongelaba las cuentas a su esposa. Las dos justicias que estamos viendo, la que tiene México, hoy aquí el actual Poder Judicial, que está precisamente por ser renovado, veremos en qué condiciones, pero ese es el proceso. Estimado Sergio, resulta que el Poder Judicial mexicano nunca vio esta irregularidad y el estadounidense, el Poder Judicial estadounidense, pues ya le ha dado la razón a México y tiene que pagarle Genaro García Luna y su esposa 2.500 millones de dólares precisamente por el saqueo que generó. Hoy estuvo en la conferencia de prensa matutina Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, para explicar, dar detalles de este caso. Y en efecto, él hoy dijo que ha sido esta corte civil en el estado de Florida la que resolvió sentenciar a estas dos personas, que son precisamente Genaro García Luna y su esposa. Él se refirió a estos contratos que recibió Genaro García Luna o las empresas relacionadas con él entre 2009 y 2018. 30 contratos es lo que se explicó por 625.188.000 dólares y 93.866.666 pesos. Esto a través del grupo Weinberg. Las dependencias que tienen estos contratos fueron la Policía Federal, el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, y el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, es decir, el encargado de administrar las prisiones en México. Pues señalar cuáles son las empresas involucradas en este primer fallo, en esta primera sentencia. Se trata de Numban Inc., Numban Technologies Inc. y también Nice Systems, y esta que es Black, que en realidad sabemos quiere decir García Luna y asociados, es las siglas del Black, y que son precisamente por fraudes cometidos a través de estas empresas las que se está pues, acusando o se está ya sentenciando a Genaro García Luna y a su esposa a devolverle a México 2.500 millones de dólares. Y también, estimado Sergio, en la conferencia de prensa se dijo pues que aquí no acaba todo, viene una sentencia que involucrará ya en específico a estas empresas, porque hoy la sentencia solamente involucra a las personas, a Genaro García Luna y a su esposa. Viene una segunda sentencia de la misma jueza y que involucrará a estas personas y que es por más de 100 millones de dólares lo que se está previendo de parte del gobierno de México. Si mal no recuerdo, parece que tuve aquí algún lapsus con la cantidad, ahorita lo corrijo bien, pero se trata, estimado Sergio, de una nueva sentencia que involucrará a las propias personas, perdón, a las propias empresas. Es decir, no se acaba aquí este asunto. No, no, por supuesto que no, y qué bueno que no acabe ahí el asunto. El tema está en que, bueno, esta es una parte de lo que ya en la sentencia esta que anunció ayer esta jueza allá en Miami, Florida, esa es una parte solamente, porque esto es, digamos, el esquema, entre comillas, formal que armó y que orquestó Genaro García Luna junto con su esposa desde su posición, primero como secretario de Seguridad Pública a nivel federal, y después ya con estas empresas que fue conformando, y ya aún afuera del gobierno seguía haciendo negocios de este tipo, y digamos que esto es lo formal, ¿no? El dinero mal habido, entre comillas formal, que ganó García Luna y su esposa con estas tranzas que hizo desde el gobierno mexicano. Pero también está toda esta parte de su nexo con el crimen organizado, con el narcotráfico, con el cártel de Sinaloa, y todo el dinero que debió haber obtenido del cártel de Sinaloa durante los años que sirvió como protección de este cártel acá en México, cuando él ocupaba la posición de secretario de Seguridad Pública. Pues vaya cantidad de dinero que se embolsó Genaro García Luna y su familia cuando fue funcionario del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, cuando era su mano derecha de Calderón Hinojosa. Pues es, digamos, inimaginable la cantidad de dinero que se llevó este señor a las arcas personales y familiares García.
como se le diría coloquialmente, estimado Sergio, es un multimillonario. En realidad es una persona con muchísimo, muchísimo dinero. Tengo ya la precisión del propio dato. Si en efecto son alrededor de 100 millones de dólares los que estará sentenciando, de acuerdo con lo que dijo Pablo Gómez, ya casi al final de la conferencia, lo que estaría también sentenciando la propia jueza en una segunda sentencia que tendrá lugar en los próximos días y que involucra a estas empresas que comenté ya, que son las relacionadas directamente con Genaro García Luna, pero a otras 15 que eran las que también se utilizaban en toda esta trama precisamente que se iba el dinero a paraísos fiscales de manera destacada, Barbados, pero no el único, y que después incluso los recursos allá se lavaban y se regresaban para repartirse prácticamente el botín entre Genaro García Luna y otras personas que eran cómplices de él. Y sí, estimado Sergio, es importante detenernos un poco en el esquema. ¿Cómo era que Genaro García Luna había pues había logrado hacer este esquema de enriquecimiento propio de manera ilícita y encima con recursos públicos? ¿Cómo lo hizo? Estimado Sergio, resulta, hoy platicó un poco, en realidad, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, no se explayó mucho en cómo se hacía este saqueo de recursos públicos, pero en su momento tuve la oportunidad de participar precisamente en investigaciones que dieron cuenta de todo este saqueo, de todo este entramado y que son también investigaciones de la propia UIF. Y en términos generales, lo que podríamos decir es de que hizo Genaro García Luna un símil del cártel de las medicinas. Casi, casi idéntico, nada más que él en la parte de la seguridad. ¿Cómo? Pues él creó sus propias empresas a nombre suyo e incluso también de amigos, de aliados, de socios, crearon otras empresas, algunas con prestanombres, y esas empresas dedicadas a vender servicios y productos de seguridad eran contratadas prácticamente sin ningún tipo de licitación por todo el sector de seguridad del país. Entonces, por eso aparece el CISEN, por eso aparece la Policía Federal, por eso aparece este organismo de administración de las prisiones en México. Es decir, todos ellos empezaron a contratar de manera exclusiva a estas empresas palomeadas y creadas por Genaro García Luna y firmaron contratos transeccionales. Es decir, aunque Genaro García Luna saliera ya de la escena política de este país, sus empresas seguían recibiendo recursos ya del sexenio de Peña Nieto, porque los recursos los contratos que habían alcanzado previamente con Calderón eran transeccionales. De esa manera fluían los recursos públicos del erario hacia estas empresas que muchas veces no hacían nada, el contrato justificaba que le vendían algún tipo de servicio en materia de seguridad y no era tal, no había ningún tipo de servicio de contraprestación y en algunos casos cuando sí vendían cosas o adquirían algún tipo de productos, pues en realidad estaban con sobreprecios exorbitantes. Todo un esquema que involucró a muchas empresas y ojo, hoy no se dijo nada de eso, me hubiera gustado mucho que tuviéramos la oportunidad como Luces del Siglo de preguntar, había un esquema que derivaba no solamente los recursos en estas empresas, sino también en algunos periodistas consentidos de los sexenios anteriores. Entonces, falta todavía mucho, saldrá todavía mucho de esta información que da cuenta de esta trama de Genaro García Luna para enriquecerse y qué bueno que hoy se les estén quitando 2.500 millones de dólares, estimado Sergio, de lo que acumuló esta familia. Sí, qué bueno que vayan a devolverle al Estado mexicano estos 2.500 millones de dólares, pero yo insisto, ¿cuánto dinero más tiene este señor y esta familia de lo que se robó con este esquema que bien explicas en este momento, Sósimo, de todo este esquema de las empresas que creó en materia de seguridad y cómo hizo contratos con el gobierno y a sobrecosto, en fin? Y aparte, todos los ingresos que obtuvo por sus nexos con el cártel de Sinaloa y que hay que insistir en esta parte, un tribunal en México descongeló las cuentas de su esposa, así que pueden disponer sin ningún problema de todo este dinero que se robaron del gobierno mexicano y que además obtuvieron del cártel de Sinaloa. Pues bueno, ahí está esta situación. Y sí, como bien dices, también pues cómo repartieron dinero a periodistas durante pues el poder que obtuvieron como funcionarios del gobierno federal.
Y estimado Sergio, es importante esto que comentas sobre qué recursos hay, porque esta sentencia, lo que se puede ahora combatir, explicó también casi al final de la conferencia Pablo Gómez, es el monto, es decir, la parte, ahora en el caso de Genaro García Luna y su esposa, lo que pueden combatir es el monto. Esto lo aclaró. La sentencia ya está en firme con respecto de que tienen que devolver el recurso y de que incurrieron en una trama de corrupción para saquear el erario mexicano. Eso ya es indiscutible. Eso ya no se puede atacar por parte de la parte afectada, que es precisamente la de Genaro García Luna y su esposa. Ya no pueden decir no hay delito, no es cierto, no fue, no, eso ya es una cosa juzgada. Lo que ahora ellos todavía pueden atacar es el monto. Y es que explicó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez. México demanda ante tribunales de Estados Unidos a Genaro García Luna por una determinada cantidad de recursos. Sin embargo, en la sentencia, al aplicar la ley, como es la ley en Estados Unidos, no solamente es devuélvele lo que le robaste, sino devuélvele 3 veces lo que le robaste, porque precisamente es parte de la pena. Entonces, en ese sentido, México tiene derecho a que Genaro García Luna le devuelva 3 veces lo que le saqueó en eso que se pudo comprobar por el gobierno mexicano. Hay muchos otros casos que están abiertos y que seguirán en Estados Unidos y en México y que involucran más dinero. Entonces, de entrada, Genaro García Luna no puede decir es que yo no tengo esa cantidad. Está bien, acepto que me robé esta parte, pero lo demás no lo tengo. Pues no, resulta que sí lo tiene, porque como bien estás diciendo, estimado Sergio, las cuentas ahí están y ojalá los activos también ahí están, ojalá se identifiquen perfectamente y que entonces digan, no, sí tienes recursos, precisamente el problema es que no se te está inculpando por todo, pero sí alcanzas a pagar esta cantidad a la que ya se te sentenció. Y esa cantidad también se dijo, estimado Sergio, el día de hoy en esta conferencia de prensa, pues podría equivaler solamente estos 2.500, casi 2.500 millones de dólares, equivaldría a el presupuesto para la pensión de mujeres del bienestar durante un año o incluso la construcción del tren de México a Pachuca. Es decir, no se trata de algo, de una cantidad nimia, por el contrario, es una cantidad muy, muy importante. E imagínate, Sergio, solamente hoy acaparada por las manos de Genaro García Luna y su esposa. Increíble. Y yo solo para ya cerrar el tema, yo digo, y de verdad, Felipe Calderón Hinojosa no se enteró de todo lo que estaba haciendo Genaro García Luna. Por favor, yo no soy tan inocente como para pensar eso. Pero bueno. Disculpa Dime. Que me alargue también en esto. No, dale. Sí, tienes toda la razón. ¿A poco no se enteró Genaro García Luna? Perdón, Felipe Calderón. ¿A poco no se enteró Felipe Calderón, que era el jefe? Claro que se enteró, pero él ahorita está en España declarando, haciendo alianzas con la derecha, declarando en contra de México, pero está allá. Pero hay otros, estimado Sergio, que a poco tampoco se enteraron y que hoy son legisladores y que hoy están precisamente ahí también medrando con el propio pues, el poder que siguen teniendo y que a poco tampoco se enteraron o incluso fueron parte de la repartición de este botín. Ojalá que se siga investigando y se llegue a saber incluso quiénes son los que participaron y que hoy están libres, vigentes e impunes, tanto en el poder político como incluso en algunos sectores del ámbito empresarial y particularmente de los medios de comunicación.